El episodio de la cantuta dejó de ser un misterio el viernes 2 de abril de 1993. Ese día el congresista Henry Pease recibió detalles del secuestro de parte de un grupo de militares que se autodenominaron León Dormido y expuso la grave denuncia. He dicho hechos que justificaban una comisión investigadora por una masacre que ojalá no se hubiera producido. Pero cuando 11 peruanos desaparecen no podemos quedarnos tranquilos. Yo he sido muy cuidadoso, no he dado el nombre ni del ejército ni de los oficiales mencionados. Estos oficiales habían intentado acabar con el triunvirato Fujimori Hermosa Montesinos el 13 de noviembre de 1992. León Dormido reveló que el secuestro y ejecución extrajudicial de un profesor y 9 estudiantes de la Universidad de la Cantuta había sido obra del pelotón clandestino denominado Grupo Colina y que los cadáveres se hallaban en las inmediaciones de Huachipa. Apenas se hizo la denuncia, agentes del Escuadrón de la Muerte desenterraron 5 de los cuerpos y los enterraron en Cieneguilla. El 22 de abril de 1993, la prensa publicó los rostros de los jefes del Grupo Colina, sus rangos y la historia de su escuadrón. Las fotografías de los mayores Martín Rivas y Pichilingüe Guevara se trajeron abajo el mito de la clandestinidad. El 21 de abril, el comandante general del ejército, Nicolás Hermosa Ríos, había sido llamado al Congreso para informar sobre la grave denuncia. Están montando una campaña que pretenden desprestigiar y agraviar al ejército y a las Fuerzas Armadas. No lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. La situación política del país alcanzaba una enorme tensión. El 22 de abril, una caravana de tanques y vehículos blindados cruzó la ciudad de Lima hasta llegar a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la céntrica Avenida Arequipa. El burdo intento de incriminar al ejército peruano en una supuesta violación de los derechos humanos, ¡General!, forma parte de una campaña sistemáticamente orquestada. Van a ser eliminados. El ejército peruano expresa su disciplinada subordinación al señor presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. La protesta del comando del ejército continuó y en medio del rumor de un golpe militar, por segundo día consecutivo, los tanques volvieron a cruzar la ciudad rumbo al fuerte Rímac. En vehículo militar descubierto hizo su ingreso el general Nicolás de Valle Hermoso al fuerte Rímac. Allí, en posición de saludo, lo esperaban más de 20 tanques blindados y otro tipo de vehículos artillados. ¿Cuenta con el respaldo de todos los jefes militares, general? Sí, totalmente lo van a ver ustedes. Él ha fijado su posición muy firme. No hay derecho que se semille la imagen de una institución que está trabajando por la pacificación. La tormenta política se trató de contener con el pretexto de que un caso de esa gravedad no se podía sustentar en una denuncia anónima. Se hacen uso de documentos anónimos. Hasta que poco después, el 5 de mayo, un alto jefe militar, el general Rodolfo Robles Espinosa, asumió como propia la denuncia y confirmó lo que la prensa había publicado. Lo hizo a través de una carta leída por su esposa. General Hermosa, usted lo sabe. Quiero que su ejército siga respetando los derechos humanos y que no vale a través de una cúpula a un pequeño grupo de asesinos. Por vez primera se supo de la existencia de un escuadrón de la muerte creado bajo el amparo de la nueva estrategia de guerra, un escuadrón que actuaba cumpliendo órdenes jerárquicas y bajo planes operativos autorizados desde la más alta instancia política. ¡Permiso, mi general! La denuncia del general Robles fue muy importante. Él confirmó de dónde provino la orden para la matanza de la Cantuta y la existencia del Grupo Colina. ¡A salir usted, mantenerla en lo alto!
El general Robles participó en el paseo de los tanques, pero 13 días después decidió denunciar lo que ocurría al interior de su institución. Las fisuras que se crearon entre los militares a partir del 13 de noviembre de 1992 fueron determinantes para saber lo que ocurría. Montesinos y Fujimori fueron poco a poco puestos en evidencia. Este es mi compromiso. El argumento del gobierno fue que no existían las pruebas materiales de ningún crimen. En otras palabras, mientras no aparecieran los cadáveres, no se podía probar que hubiera existido una ejecución extrajudicial. Los comandantes generales de todas las regiones militares se han convocado para testimoniar su adhesión al mando del ejército y al jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El mapa que llevaba al lugar donde se habían enterrado los cuerpos calcinados fue entregado al congresista Roger Cáceres Velázquez, quien a su vez se lo entregó a la prensa. El mapa permitió descubrir las fosas con las pruebas de la matanza que el gobierno reclamaba. A mí el pueblo, señores, me eligió para gobernar en su nombre. Los cadáveres del profesor y los 9 alumnos secuestrados y ejecutados extrajudicialmente fueron el inicio del proceso al Grupo Colina y a sus gestores. Un modesto reciclador de basura llamado Justo Arizapana vio el momento en que enterraban los cadáveres. Y luego, con la ayuda del artesano Guillermo Catacora, dibujó un mapa con la ubicación exacta de las fosas. Estuve cantando, escuchando el radio, todos los programas, en eso suenan los carros. Y que me quedé quieto. A ver qué vamos a dónde se irán. Y se pasó de frente hacia arriba, raudamente los dos. Pues yo me levanté, me fui corriendo rápido hacia arriba. Pasaron hacia adentro. Acá se cuadraron, acá bajaron. Cajas y lampas. Y pico. Acá llegaron, se distribuyeron tres así. Yo vi así una silueta. Y dije, ¿qué es lo que está enterrado acá? Dije, pero hay 4 huecos, ¿no? Más arriba hay 2. Voy a cobar uno, dije. Cobando uno ya sé lo que hay. Ya encontré también como carne rota, pedazo, quemada ya. Habían pasado 5 meses y se empezaba a descubrir las evidencias de la guerra clandestina ordenada por Alberto Fujimori. Las pruebas encontradas apuntaron directamente a Palacio de Gobierno.